Estoy en el arcén de una carretera rural. Estoy bien. Solo necesito que alguien venga a buscarme, dijo Brandon. Unos minutos después, se escuchó su último grito. Y luego, silencio absoluto. Nunca más volvió a saberse de él. ¿Qué puede pasar en menos de un minuto? En el caso de Brandon Swanson, un solo instante bastó para que desapareciera para siempre. El 14 de mayo de 2008, Brandon era un joven de 19 años, estudiante universitario, inteligente, sociable y con una vida por delante. Pero esa madrugada, tras celebrar el fin del semestre con sus amigos, su coche terminó atascado en una zanja rural. Llamó a sus padres para que fueran a buscarlo. Habló con su padre durante casi 47 minutos por teléfono. Le decía dónde estaba, qué veía, cómo caminaba hacia las luces de un pueblo cercano. Y de pronto, en medio de la llamada, soltó un grito ahogado. Luego, nada. La línea quedó abierta, pero Brandon ya no estaba ahí. Lo más inquietante es que nunca se encontró su cuerpo, ni su teléfono, ni ropa, ni señal de caída, de ataque, ni una pista concreta. Solo un auto abandonado en una zona completamente distinta a la que él creía estar. Este es el desconcertante caso de Brandon Swanson. Una desaparición que, hasta hoy, parece burlarse de la lógica, los mapas y la tecnología. Una historia que sigue persiguiendo a los investigadores y rompiendo el corazón de una familia que, hasta el día de hoy, nunca dejó de buscarlo. La noche del 13 de mayo de 2008, Brandon estaba en la ciudad de Canby, Minnesota, celebrando el final de su primer año universitario. Más tarde condujo hacia Lind, otra ciudad cercana, para visitar a otros amigos. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del día 14, Brandon decidió regresar a su casa, en Marshall. Pero en algún punto del trayecto, su coche se desvió de la ruta y terminó atascado en una zanja rural. No estaba herido, no estaba alterado, simplemente necesitaba ayuda. A la 1:54 a.m., llamó a sus padres desde su celular. Les dijo que había salido del coche y que estaba caminando hacia Lind, donde veía luces en el horizonte. Les pidió que fueran a recogerlo. Lo que siguió fue una de las llamadas más extrañas y desconcertantes en la historia de las desapariciones modernas. Durante 47 minutos, Brandon le habló a su padre por teléfono mientras caminaba. Describía su entorno, el camino de grava, el sonido del agua que corría cerca. A veces decía ver luces. Otras comentaba lo oscuro que estaba todo. Sus padres intentaban ubicarlo, pero cuando llegaron al lugar que él describía, no había nadie. Ni Brandon, ni su coche. Y entonces, a las 2:30 a.m., Brandon interrumpió la conversación con un grito repentino y ahogado, como si algo lo hubiera sorprendido. Luego, silencio total. El teléfono permaneció abierto durante varios minutos. Lo llamaron una y otra vez. Nunca volvió a contestar. Cuando la policía comenzó la búsqueda, el coche de Brandon fue hallado a casi 40 kilómetros de donde él decía estar. Estaba en un camino de tierra en las afueras de Taunton, muy lejos de Lind. El primer gran misterio. ¿Cómo pudo estar tan equivocado sobre su ubicación? Brandon conocía bien la zona. Había vivido allí toda su vida. ¿Por qué creía que estaba en otro lugar? La teoría inicial fue que simplemente se desorientó. Era de noche, había bebido un poco, y en la oscuridad rural, cada camino puede parecer igual. Pero las dudas comenzaron a crecer cuando ni siquiera con esa explicación se logró encontrar rastro alguno de su paradero. Los perros rastreadores siguieron su olor desde el coche por unos cuantos kilómetros a través de campos hasta llegar al borde de un arroyo. Luego, el rastro se perdía. Algunos creyeron que Brandon pudo haber caído al agua, pero el arroyo fue drenado y peinado varias veces.
No había cuerpo, ni ropa, ni celular, ni huellas, nada. Incluso hoy, más de 15 años después, la desaparición de Brandon sigue sin explicación. Es como si, tras ese último grito, se hubiera desvanecido en el aire. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. En ningún momento Brandon parecía nervioso, ni asustado. Su tono era tranquilo. Estaba seguro de que sabía hacia dónde iba. Caminaba con confianza. Su padre lo escuchaba avanzar. Entonces, ¿qué fue ese grito? ¿Un tropiezo? ¿Un ataque? ¿Algo que lo tomó por sorpresa? Y más aún, si fue un accidente, ¿por qué nunca apareció su cuerpo? La zona fue revisada por cientos de voluntarios, con drones, perros, helicópteros y sensores. Se han hecho nuevas búsquedas casi cada año. Todo sin éxito. Hay quienes especulan que Brandon pudo haber caído en una antigua fosa, un silo sin registrar, o en una caverna oculta. Otros sostienen teorías más sombrías: un encuentro con alguien en el camino, un auto que pasaba, un secuestro improvisado. Pero nuevamente, ¿por qué no hubo rastros ni ruidos sospechosos en la llamada? El caso de Brandon también ha servido para impulsar cambios legales. Sus padres lucharon para que se aprobara la ley conocida como Ley Brandon en Minnesota, que obliga a las autoridades a comenzar la búsqueda inmediata de adultos desaparecidos si hay indicios de peligro. Antes, en muchos estados, había que esperar hasta 24 o incluso 48 horas. Hoy, cada vez que su nombre aparece en redes o foros, la misma pregunta resuena: ¿cómo puede alguien desaparecer así, en pleno siglo XXI, dejando tan poco? A veces, el misterio más profundo no está en lo que ocurrió, sino en todo lo que no ocurrió. No hay testigos, no hay violencia visible, no hay objeto perdido. Solo una última conversación, un grito y el silencio. ¿Y tú, qué crees que pasó con Brandon Swanson? ¿Un accidente trágico en medio de la oscuridad rural? ¿O alguien más estuvo allí esa noche? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a La Lupa del Crimen. Cada semana exploramos los casos más inquietantes, porque el crimen real a veces es mucho más perturbador que cualquier ficción.